Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el defensor del pueblo Tarek William Saab. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Es muy interesante analizar diversos temas y sobre todo cuando ha habido declaraciones recientes del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que dice que en Venezuela se está a la espera de una hambruna generalizada. ¿Cuál es la situación y desde su despacho cómo se canalizan las solicitudes que llevan algunos ciudadanos en este sentido en cuanto al acceso a los alimentos y también el acceso a las medicinas, que entiendo usted ha tenido una disposición en este sentido amplia para recibir en su despacho a personas que van con este tipo de demandas? Bueno, efectivamente nosotros hemos abordado de manera institucional, aclarando siempre que la Defensoría del Pueblo es un órgano de protección de derechos humanos, de mediación de derechos humanos y no es un ministerio, no forma parte del Ejecutivo y por lo tanto no somos el ente competente para abordar asuntos de ese nivel, pero sí somos un ente protector, defensor de los derechos y garantías de la gran mayoría. Y en ese sentido nosotros hemos realizado múltiples mesas técnicas de trabajo, particularmente con órganos que sí tienen mucho que ver con el tema, como el Ministerio de la Alimentación, en el caso de la Medicina, el Ministerio de la Salud, con el SUNDE. Finalmente, en época reciente, construimos un protocolo con el SUNDE para inspeccionar, por ejemplo, abastos, grandes abastos, supermercados, que tienen a bien la venta de productos en vista de denuncias que hemos constatado. Por ejemplo, la reventa de productos a precios ya delictivos y criminales, el acaparamiento, la especulación. Y yo he dicho de forma responsable, y eso no tiene por qué verse como una estima generalizado, pero es una realidad, que de esa parte delictiva participan gerentes de estos grandes abastos de comercialización privada, como también funcionarios públicos. Hemos visto cómo en los últimos días ha arreciado en este caso la inspección, la vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad y las policías para tomar esto como un asunto de Estado, puesto que yo considero que quienes revenden productos lo acaparan y finalmente lo esconden o habiendo en los estantes lo venden a precios exorbitantes, están cometiendo un doble crimen. Y efectivamente allí yo creo que el Estado tiene que actuar con todo el peso de la ley frente a quienes actúan de una manera criminal como esa. Por ejemplo, es inconcebible que policías, funcionarios policiales, hayan sido descubiertos cuidando camiones de carne, de harina, de trigo, que salen de los centros comerciales de estos grandes abastos para entregárselo a los bachaqueros o a los traficantes de alimentos. O sea, ¿cómo tú puedes eso determinarlo? Simplemente son delincuentes uniformados que tienen que ser llevados a prisión y sus jefes también interrogados, porque yo siempre cuando observo cosas como esa, yo digo, debe haber un autor intelectual por encima de ese policía que está actuando de esa manera. Igualmente yo creo que no podemos generalizar, pero efectivamente estructuralmente yo creo que se ha creado un sistema de corrupción alrededor de la venta y la reventa de alimentos, jugando con la miseria de los humana, vamos a decirlo así, traficando con el dolor ajeno. Y eso debemos nosotros alertarlo como Defensoría del Pueblo, porque sinceramente es tan criminal como el que revende los productos, como el que lo acapara o el que participa en este sistema de corrupción. Ahora que hace mención de la participación de efectivos policiales en eventos como este y que está diciendo que no está generalizando sino de manera aislada, quisiera hablar de un tema que se ha denunciado y es el hacinamiento en los calabozos de las estaciones policiales. ¿Cuál es la respuesta que ha preparado usted desde la Defensoría para atender estos tipos de señalamientos? Bueno, mira, sí, efectivamente tú estás tocando un tema que para la Defensoría del Pueblo en época reciente ha sido importante porque nos ha preocupado muchísimo una cifra que nos reveló el propio Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Nosotros manejábamos una cifra similar, pero el hecho de que sea el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia el que nos haya dado finalmente esa cifra revela la gravedad del tema. Hay 33.000
privados de libertad aproximadamente en calabozos de las policías estadales, municipales, nacionales. Y aproximadamente, esa es otra cifra que se agrega a esta, unos 2.000 en instalaciones militares, o sea, en cuarteles. Me estoy refiriendo a los que están en cuarteles, instalaciones militares, no están procesados por delitos militares, por delitos comunes. Entonces, ¿qué te revela esto? En primer lugar, un tema que tiene que ser abordado interinstitucionalmente. La Defensoría ha liderado mesas técnicas con la Defensa Pública Nacional, con el TCJ, con el Ministerio Público. Yo agradezco de verdad el interés de todas estas instituciones del Estado, con el propio Ministerio de Relaciones Interiores, porque, fíjate, si ya es un drama los privados de libertad en las cárceles, que son un poco más de 40.000, casi se acercan a 50.000, pero bueno, en las cárceles son lugares de reclusión que tienen canchas deportivas, que pueden estudiar, pueden trabajar, hay todo un sistema para rehabilitarlos, ¿verdad? Particularmente más los que tienen régimen interno. Pero imagínate una estación de policía. ¿Qué le ofrece a un venezolano o una venezolana que ni siquiera está condenado? Está en un proceso de juicio, por lo tanto se presume que es inocente. Allí deberían estar 40 y 50 y hay 700, como sucede, por ejemplo, en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, como sucede en la Comandancia de la Policía del Estado Sucre, casi hay 1.000 privados de libertad, en Carúpano casi 800 privados de libertad, no van al sol, no tienen derecho a rehabilitarse, no tienen cursos de estudio, de trabajo, y están en condiciones infrahumanas. Pero allí entonces el sistema de justicia tiene que hacerse una gran autocrítica. ¿Por qué? Porque hay 3.000 condenados en estaciones de policía. Ellos debieran estar en lugares de reclusión. La otra gran parte está en proceso de juicio. Entonces yo diría acelerar las audiencias, hacer especie de callapas judiciales en esas estaciones de policía con grandes hacinamientos, no para liberar por liberar a la gente, no, quien merezca, una libertad condicional se le dará, quien no la merezca, bueno, debería estar entonces en un lugar de reclusión, no en una estación de policía, hacinado en condiciones de insalubridad. Y esos son, mira, yo agradezco a Nerina la pregunta, porque son presos olvidados, no tienen la plataforma mediática de una ONG nacional o internacional o de un organismo multilateral que hable por ellos. Muchos de ellos enfermos, muchos de ellos pasan años. ¿Sabes lo que hemos descubierto? Que en vez de estar 3 días, 72 horas, o máximo 45 días en esos lugares, algunos tienen 6, 7, 8 años presos, 2 años, 3 años, 4 años. Sin un juicio y sin un debido procedimiento. Sin juicio, y otros condenados, pero no están en un lugar de reclusión. Ahora, dentro de esto que diagnostico, lo positivo es que el Estado venezolano está atento a este tema, con estas mesas técnicas, y estamos abordando el deshacinamiento en los calabozos de policía bajo una organización. O sea, que usted cree que luego de este diagnóstico y la instalación de las mesas se pueda dar respuesta a este caso. Sí lo creo, y estamos tomando ahorita 2 lugares como centros pilotos. La Policía Nacional Bolivariana en la zona 7 y el 6 CPC del Llanito. Ahora bien, usted estaba haciendo referencia a que estos presos no cuentan con una plataforma comunicacional para hacer visible este caso. Yo quisiera que habláramos acerca de los que en Venezuela son los llamados presos políticos. Ha habido distintos señalamientos de violaciones a derechos humanos, incluso se habla de torturas. ¿Cuál es la postura que tiene la Defensoría en este caso? Y si usted ha podido conocer de cerca, y voy a referirme al caso de John Goycochea, al caso de Melo, ¿usted ha tenido un acercamiento a estos casos y puede dar cuenta de lo que está sucediendo? El mismo caso de Leopoldo López. Sí, fíjate, si algo yo creo ha ganado en este un poco más de año y medio de gestión que llevamos a la Defensoría del Pueblo, es que nosotros somos una institución nacional de derechos humanos abierta a todos los sectores de la sociedad venezolana. Es decir, cuando tú observas que en año y medio han ido más de 110.000 peticionarios a la Defensoría del Pueblo, tú observas entonces que no solamente van la gente que reclama algún caso famoso o de personas mediáticamente conocidas, ahí va el pueblo, o sea, las comunidades, los que necesitan una orientación jurídica gratuita, los que necesitan un asesoramiento legal, los que necesitan la resolución de un conflicto estilo, para darte una idea, como actuarían los jueces de paz, una mediación para la resolución de un tema, con una mesa de trabajo, los que necesitan el acompañamiento inclusive a un órgano de justicia, a un tribunal. Entonces, nosotros no discriminamos, obviamente. Pero usted ha podido constatar, claro, si existen ya o no violaciones a los derechos humanos. Entonces, en esos casos que tú me
consultas que obviamente dentro de todo lo que yo te menciono es una minoría, nosotros igual lo hemos atendido a sus familiares, a sus abogados, con toda la prudencia, el profesionalismo que se merecen, para buscar inclusive, y si me permite, mediar para el otorgamiento de libertades. Algunas son libertades condicionales, otras medidas humanitarias. La Defensoría del Pueblo ha logrado aproximadamente 22 medidas de libertad condicional y humanitaria a este sector del cual tú me mencionas. Voy a hablarte, por ejemplo, casos como el de Raúl Baduel, casos como el de Jeremías Silva, el de Inés González, el de Pablo Estrada, el de Magalis Contreras, el de Cristian Holda, que el de Marcelo Crobato, tuvieron la mediación, la participación en un número, pudiera seguir el del propio Antonio Ledesma, luego de su intervención quirúrgica, el del propio Ceballos en su momento en que fue trasladado al 26 de julio y luego por mediación de la Defensoría tuvo casa por cárcel. Se le revocó la medida porque el tribunal así lo decidió. Ese es un tema diferente. Ahora, en el caso de Goicoechea, fíjate, en el momento en que sus abogados tramitaron ante nosotros una vigilancia en relación al lugar de reclusión donde él estaba, fíjate, allí se hizo mucha especulación y su propia esposa finalmente desmintió el tema, que él estaba, yo creo que las denuncias no pueden ser a la ligera, estaba comiendo excrementos, o sea, imagínate, estaba comiendo alimentos con larvas y gusanos. Yo referí muy seriamente que era falsa esa matriz que se había lanzado, porque de haber sido así, ya hubiese una epidemia en el SEBIN helicoide. Allí se constató, luego nosotros hicimos la mediación para que el abogado, la señora de Goicoechea lo visitara, y efectivamente, ¿qué pedimos nosotros ante todos estos casos? Igual que a los 33.000 privados de libertad que están en calabozo y a los casi 50.000 que están en lugares de reclusión. Primero, que el Estado les garantice de manera plena sus derechos humanos, que tengan un debido proceso, un acceso, y ahí yo sí he sido principista, un acceso total de sus familiares para visitarlos, de sus abogados. Yo estoy en contra de cualquier tipo de aislamiento, de incomunicación a cualquier privado de libertad, porque si ya de por sí estar privado de libertad es un tema fuerte, que te aíslen, que te incomuniquen, no es lo correcto, a menos que tú cometas, imagínate, un delito dentro de la cárcel o de la estación de policía que te amerite eso. Pero de no ser así, yo soy de la idea que todas las facilidades para un privado de libertad, tener acceso a sus abogados, sus familiares, a los tribunales, a la audiencia, tiene que ser garantizada, y nosotros así lo hemos ido trabajando sin ningún tipo, repito, de discriminación. Se nos está agotando el tiempo. Yo quisiera que en concreto habláramos de temas que también han sido fuertes y están en la opinión pública, no solamente nacional, sino internacional. Se ha dicho que en Venezuela hay persecución política, que se criminaliza la disidencia, que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su postura en este sentido, atendiendo a la responsabilidad que tiene la Defensoría? Yo pienso que en el caso de Venezuela, con el tema de los derechos humanos, se han difundido medias verdades que terminan siendo medias mentiras y al finalmente contaminan la realidad. O sea, Venezuela es un país democrático, no es una dictadura militar, de entrada. O sea, esa gente que va por el mundo diciendo que en Venezuela hay una dictadura militar, sinceramente, ¿qué sui generis dictadura militar? Dictadura militar es la de Argentina, que el 16 de septiembre del año 76, en la llamada Noche de los Lápices, secuestró y mató y desapareció a decenas de estudiantes del liceo menores de edad, y hasta ahorita no se sabe dónde están, para hablarte de un caso. Dictadura militar era la chilena, que mató a 5.000 personas, y ninguno hasta ahora, pasado todos los años de la transición a la democracia, ha pagado por esos delitos. O la dictadura que pudimos haber visto en Uruguay, que produjo 5.000 desaparecidos, torturados, etcétera. Entonces, fíjate, Venezuela tiene fallas, obviamente, a nivel de derechos humanos, como la tiene toda la democracia. Lo importante es corregirla a la luz de nuestra Constitución, que tiene el título 3 de los derechos humanos. Y en eso nosotros hemos sido, Enderina, yo diría muy consistentes, yo diría sistemáticos en la denuncia, por ejemplo, de la permanente reestructuración y depuración de los cuerpos policiales. Yo creo que eso es un trabajo que está en desarrollo y debemos saldar.
yo no consigo que haya policías estatales, municipales o nacionales que se asocien al delito, que se asocien a bandas criminales, que participen en el secuestro, en la extorsión, porque el pueblo queda indefenso. Yo soy de la idea que debería hacerse un trabajo permanente en la reestructuración de la policía. Y si me permite, quisiera nombrar un caso reciente porque toca pues a mi estado natal. Hubo hace poco un juego entre Caracas y Anzoátegui Fútbol Club. Lamentablemente, la policía de Anzoátegui, según los videos que yo he observado y las fotos, actuó de manera impropia contra las barras del Caracas Fútbol Club, incluso ocasionando heridos de consideración, creo que 20 heridos de perdigonazo. Y finalmente quedó detenido Carlos Conde, quien es el coordinador de la barra de Caracas Fútbol Club y a la vez coordinador de las barras de la Vinotinto de nuestra selección nacional. Él ahora está detenido, privado de libertad, fíjate tú lo insólito, acusado de intento de homicidio en grado de frustración. Yo creo que ahí debe actuar y revisar ese caso el tribunal en Anzoátegui y la Fiscalía, ya la Defensoría del Pueblo, por medio de nuestro delegado en Anzoátegui, lo está investigando, porque te pongo ese como ejemplo. O sea, cosas como esa, si ocurren, debemos corregirlas. Esa es la postura del Defensor del Pueblo. O sea, supóngase que ocurre un hecho irregular, que atente a los derechos humanos. ¿Qué es lo importante? Que rápidamente actúe el Estado para corregir. La rectificación es una parte importante. Yo creo que sí. Se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Agradecemos su presencia en Entrevista a Venevisión. Tarek William Saab, Defensor del Pueblo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Quedaron pendientes muchísimos temas y es la excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.